Eh, en la discusión sobre la utilidad o la necesidad de la religión que creen algunas personas, escuchamos con frecuencia una frase que es sin Dios todo vale. Es decir, si no hubiera un Dios estaría permitido absolutamente todo porque no tendríamos freno. Esta es la idea de Dios como freno, que se encuentra y está tomada de la novela Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Al evaluar esta afirmación nos queda claro que quizás lo que ocurre es un poco al revés. Con Dios todo vale. Con Dios podemos hacer cualquier cosa que queramos. Podemos violar sus mandamientos, siempre y cuando oportunamente nos arrepintamos y pidamos perdón. Si pedimos perdón aún habiendo cometido las más terribles atrocidades imaginables, en el último instante de nuestra vida, después de habernos la pasado haciendo el mal más aterrador desde el día en que nacimos hasta un minuto antes de morir, nos arrepentimos y pedimos perdón y nos confesamos, tendremos derecho al premio mayor, ese premio mayor para el que otros muchos, supuestamente, dedican toda una vida de piedad, sinceridad, amor y caridad. Pero no solo eso, los dioses, los distintos dioses que hemos tenido alrededor de la historia y que contabiliza alrededor de 6000, siempre han tenido la tendencia a ordenar a sus creyentes que acaben con los que no creen, que quemen a los herejes, que destruyan a los infieles, que ataquen a quienes no pertenecen al pueblo elegido, a lanzar aviones contra las Torres Gemelas, lanzar las cruzadas, torturar y quemar herejes y brujas. Todo esto no. Claro que se vale, y se vale porque Dios nos ha ordenado hacerlo. Estamos haciendo la voluntad de Dios que para muchos nos parecería tremendamente cuestionable. Y además, Dios va a premiar a nuestras víctimas. Supongamos que somos el tipo más horrible del mundo, un asesino, un criminal, un aterrador, torturador. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que si hemos hecho el mal y hemos sido injustos, Dios premiará a nuestras víctimas dándoles el paraíso y el descanso eterno. Como dijo aquel cruzado, mátenlos a todos, Dios sabrá elegir a los suyos, a algunos los enviará al cielo y a otros los enviará al infierno. Creer que la gente solo se va a comportar bien por creer que va a ser horriblemente castigada o por otra parte que va a recibir un premio muy jugoso, me parece una forma muy poco halagüeña de ver a la humanidad. Realmente es difícil creer que todas las personas que se comportan de manera correcta, ética y moral lo estén haciendo pensando en un premio o pensando en el miedo que les puede ocasionar el infierno, tal como nos lo pintan las distintas religiones. La impresión que nos da más bien es que la gran mayoría de los seres humanos se comportan bien porque es parte de su naturaleza. Ser bueno es natural, es normal, es común y es parte de la propia humanidad. Y además, si no hay Dios, no todo vale. Sabemos que la persona que pueda ser nuestra víctima, si cometemos alguna barbaridad, esa persona no tiene una segunda oportunidad. Y nosotros no podemos pedirle perdón absolutamente a nadie. Tendremos que vivir con nuestra culpa si es que cometemos algún acto incorrecto. La bondad, no habiendo Dios, tiene un valor absoluto. No depende de los caprichos de Dios ni de su posibilidad o no de perdonarnos. Depende de comportarse bien, correctamente, todo el tiempo. Ser bueno por la bondad misma, que es una meta mucho más atractiva que ser bueno por miedo al castigo o por la ambición de obtener bienes. Porque eso no es ser bueno, eso es simplemente ser un buen negociante del espíritu.